Vamos a continuar revisando el texto titulado ¿Cómo debe el joven escuchar la poesía?, escrito por Plutarco de Queronea, un gran filósofo e historiador griego del siglo I. En este texto aconseja cómo deben leer los jóvenes para no ser corrompidos por los libros. Primero sugiere que aquellas lecturas o sentencias que sean engañosas, falsas o perniciosas, para librarse de ellas hay que refutarlas con la opinión contraria, dichas por los mismos autores en otros pasajes de sus obras. Por ejemplo, cuando Eurípides dice: «Con mucho artificio los dioses nos hacen caer, pues ellos son mucho más fuertes». No está mal añadir este verso: «Si los dioses hacen algo malo, no son dioses», dicho mejor por él. Y cuando Píndaro dice muy amargamente: «Él debe por todos los medios destruir al enemigo», se le puede contestar: «Pero tú mismo dices que lo agradable contra la justicia se enfrenta a un fin muy amargo». Y cuando Sófocles dice: «La ganancia es agradable incluso si procede de mentiras», podríamos decirle: «Nosotros hemos escuchado de ti que las palabras falsas no producen fruto». De modo que Plutarco contradice a los autores con palabras dichas por ellos mismos en otros lugares de sus escritos, para evitar que la mente del joven sea confundida o malformada mientras lee. En esta parte hace muchas citas con este propósito. Continúa: «Y a las cosas que Sófocles dice sobre la riqueza, pues la riqueza es diestra para deslizarse por caminos intransitables, y también por los transitables, en donde el hombre pobre, aunque sea afortunado, no podría alcanzar las cosas que desea. Y en verdad, a un hombre feo y odioso por su lengua, la riqueza convierte en sabio y hermoso de aspecto». A esto se opondrán muchos pasajes de Sófocles, entre los cuales están estos: «Incluso sin riquezas un hombre puede llegar a ser estimado, y en nada es peor el pobre si razona bien. Y más, ¿cuál es el placer de los bienes abundantes si solo una necia preocupación produce la riqueza dichosa?». Y Menandro exaltó sin duda el deseo de placer y lo hinchó con versos eróticos y ardientes: «Todas las cosas que viven y ven el mismo sol que nosotros son esclavas del placer». Pero en otra ocasión nos lleva en dirección contraria y nos desvía hacia el bien, cuando dice: «Una vida mala es una vergüenza, aunque sea agradable». De esta manera Plutarco asegura: «En efecto, estas palabras son contrarias a aquellas, mejores y más útiles». Así, una comparación y observación de esta clase de pasajes contrarios conseguirán alguna de estas dos cosas: o conducirá al joven al bien, o alejará su confianza del mal. Ahora bien, en caso de que los mismos autores no aclaren sus palabras o no se les pueda corregir con sus propios escritos sus expresiones erradas, Plutarco sugiere contradecirlos con palabras de otros famosos u hombres mejores. Dice, por ejemplo, si Alexis perturba a algunos cuando dice: «Conviene que el hombre prudente reúna los placeres, y tres son los placeres que poseen el poder, que en verdad contribuye a la vida: beber, comer y conseguir a Afrodita. Todo lo demás es accesorio». Hay que recordar que Sócrates decía lo contrario, que los hombres malos viven para comer y beber, pero los buenos comen y beben para vivir. Y contra el que escribió: «Contra el malvado no es un arma inútil la maldad», ordenándonos de algún modo que nos parezcamos a los malvados. Hay que oponer el dicho de Diógenes. En efecto, habiendo sido preguntado cómo uno se podría defender del enemigo, contestó: «Siendo uno mismo bueno y honrado». Después se refiere a los misterios, que era sabiduría oculta a la cual no todos tenían acceso. Y así continúa: «También conviene usar a Diógenes contra Sófocles. En efecto, este ha empujado al desánimo a miles de hombres al escribir estas cosas sobre los misterios. 3 veces dichosos son aquellos de los hombres que, después de haber visto estos misterios, bajan al Hades, pues solo a estos les es posible vivir allí. Para los demás hay toda clase de males». Pero Diógenes, después de haber escuchado algo semejante, decía: «¿Qué hablas? ¿Tendrá mejor destino que Epaminondas, Patecio, el ladrón, después de haber muerto porque estaba iniciado en los misterios?». De manera que se creía que solamente a los iniciados les iría bien después de la muerte. Contra eso va la burla de Diógenes, que compara al gran general tebano Epaminondas, no iniciado, con un simple ladrón, iniciado. En general, no cualquiera era iniciado en los misterios. Grandes sabios de la antigüedad lo fueron: Sófocles, Pitágoras, Platón, Cicerón, el propio Plutarco,
Sócrates, al parecer, no necesitó hacerlo. Sabía muchas cosas sin haberse iniciado. Fue un caso excepcional. Continúa. Y contra Teognis, que decía: en verdad, todo hombre dominado por la pobreza nada puede decir, nada puede hacer, y su lengua está atada. Hay que oponer el pasaje gracioso de Bion. ¿Cómo entonces tú, siendo pobre, dices tonterías y nos aburres con tu charlatanería? Bion de Borístenes fue un filósofo de la escuela cínica, irónico y mordaz. Él mismo confesó que su padre fue un especiero y su madre una prostituta. Más abajo señala Plutarco. También para los estados, los ejércitos y los jefes, si son prudentes, está determinado por el destino ser felices y vencer a los enemigos. Pero si cayendo en pasiones y errores como estos, discuten unos con otros y se pelean, su destino es obrar torpemente, confundirse y terminar malamente. Platón había sentenciado que a menos que los filósofos gobiernen los estados y se prohíba separar la filosofía de la política, nunca se terminarán los males en las ciudades. Su contemporáneo Antístenes mencionó que los estados sucumben cuando no distinguen los buenos de los malos. Luego señala: no es justo reprochar a los que son pobres por culpa de la suerte, sino a la necesidad, que va acompañada de la pereza, de la molicie, del lujo, porque es fea y deshonrosa. En efecto, no es la pobreza material lo que se ha de condenar, sino la pereza, la molicie o entrega irresistible al placer. Y el lujo, eso es lo que se ha de rechazar, pues está en poder de uno no ser perezoso ni caer en el lujo. En cambio, la pobreza depende también de la suerte. Esto recuerda lo que dijo Aristóteles, que solo los medios están en nuestro poder, no los fines. Por ejemplo, uno puede elegir los medios para estar sano, pero no puede elegir estar sano. Igualmente, no se puede elegir ser rico o pobre, sino solamente los medios para hacer una u otra cosa, lo cual no asegura el resultado. Después afirma: se engañaría uno que creyera que los poetas llaman felicidad a lo mismo que los filósofos llaman facultad o posesión completa de los bienes, y perfección de una vida próspera según la naturaleza, ya que los poetas, usando mal el término, muchas veces llaman al rico feliz o bienaventurado, y al poder y a la gloria felicidad. Sin duda que son dos cosas muy distintas, la riqueza material y la felicidad. Tener muchas cosas por fuera no garantiza en absoluto que se sea feliz por dentro. La riqueza incluso puede ser un estorbo y a muchos no les conviene ser ricos, como dice en la tabla de Cebes. Plutarco cita a 3 grandes poetas diciendo: Homero en efecto ha usado correctamente las palabras. En verdad, sin alegría reino sobre estas riquezas. Y Menandro: poseo muchas riquezas y todos me llaman rico, pero feliz ninguno. Y Eurípides produce mucha perturbación y confusión cuando dice: ojalá no tenga yo una penosa vida feliz. En general, Plutarco aconseja escuchar a los poetas, pero no fiarse de ellos, de quienes dice que no son modelos de perfección y que están sujetos a errores, y que el joven no se acostumbre a alabar cosas como esta, ni sea persuasivo y hábil para encontrar pretextos, ni para imaginar engaños apropiados en las malas acciones, sino que crea más aquello, que la poesía es imitación de caracteres y formas de vida de hombres no perfectos, ni puros ni intachables en todo, sino sometidos a pasiones y opiniones falsas e ignorantes, pero que por buena disposición natural se cambian a sí mismos hacia lo mejor. De esta manera el sabio griego concluye: así pues, mostrándoles estas cosas a los jóvenes, no permitiremos que surja en ellos una inclinación hacia las malas costumbres, sino una emulación y preferencia por las mejores, añadiendo enseguida la censura para unas y el elogio para otras. Conviene hacer esto sobre todo en las tragedias, las cuales introducen palabras persuasivas y hábiles en acciones indignas y perversas. Muchos poetas fueron censurados por filósofos. Platón incluso prohibió en su ciudad ideal a quienes inciten o representen la maldad, ya sea en el teatro o la poesía. Plutarco fue más moderado y prefería dar consejos y refutar a los poetas, tanto cómicos cuanto trágicos. Por último, del coloso de la tragedia griega dijo: en realidad no es completamente verdadero lo que dice Sófocles. No nacen palabras bellas de acciones no bellas, pues también éste está acostumbrado a emplear palabras agradables y motivos humanitarios para costumbres malas y acciones insensatas. En efecto, que el joven no se acostumbre a pensar que alguna de estas cosas es ingeniosa y hábil, y que no se sonría con tales destrezas para hallar argumentos,
sino que aborrezca más las palabras que los hechos del libertinaje.